Se nos enseña por un lado de que un día va a venir el Señor Jesucristo y va a resucitar a los muertos. También se dice que va a venir el Señor Jesucristo de nuevo y que va a reinar este mundo. Todas estas cosas de que van a suceder efectivamente están escritas de esta manera en la Escritura, en la Biblia. Así quedaron escritas. Lo que sucede es que gracias a Dios el preterista ha comprendido que las cosas que se dijeron en la primera generación tienen un orden cronológico. Es decir, Jesús dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Jesucristo está después de Juan. Entonces, él queda automáticamente como un hombre que no es profeta. Porque Jesús dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Juan sería entonces el último profeta. ¿Y qué es Jesús? Jesús es más que un profeta. Porque él no viene a profetizar cosas lejanas. Él viene a cumplir las cosas que los profetas dijeron y cumplir las cosas que él mismo profetiza. Entonces, él profetiza la destrucción de Jerusalén, lo mismo que está escrito por los otros profetas. Pero Jesús dice, esta generación, vosotros veréis. ¿Veis este templo? No quedará piedra sobre piedra, todo será. Será significa profecía. Será destruido, está profetizando lo mismo que está escrito en las profecías. Por lo tanto, la diferencia entre Juan, porque Juan muere antes que Jesús, es que Jesucristo muere y resucita para hacer que esa ciudad caiga destruida. Esa es la diferencia. Jesús entonces es el juez que Dios ha tomado para juzgar. Es el juez, el ejecutor de toda la palabra de Dios. Ahí está la gran diferencia. Y esto no ocurre en el siglo XXI. Nosotros estamos existiendo en el siglo XXI. Pero las cosas que dijo Jesús, el mismo Cristo resucitado ya, fue a los cielos, tomó el poder de Dios. Dios lo sentó a la diestra del poder de Dios. Le dio la autoridad y le dio el báculo del poder para que ejecutara las cosas que él y los profetas habían dicho que ocurriría en la tierra de Jerusalén, en la ciudad amada de Dios. Por ejemplo, está escrito en Oseas que el pueblo judío les quitaría el reino al Señor, que a Israel les raería de la faz de la tierra. Y eso lo comienza a hacer Dios por medio de los reyes de los grandes imperios que hay desde Nabucodonosor hasta el imperio romano, no más allá. El imperio romano, en los primeros 10 emperadores, cumple todo lo que Dios había dicho que debía ocurrirles a los israelitas y judíos. Pero si usted se ha dado cuenta, en cualquier iglesia hoy en día, en el siglo XXI, se han tomado las mismas palabras que están escritas en el Evangelio para decirnos a nosotros, a los feligreses, de que un día va a venir el Señor Jesucristo y va a resucitar a los muertos. Cuando ellos están diciendo esto, están diciendo que Jesucristo todavía no ha resucitado a nadie, que la resurrección, Jesucristo, todavía no es una cosa real. Si no ha resucitado a nadie, entonces la resurrección se ha ido de este mundo, se fue con el Señor. Pero no es lo mismo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y ha llegado la hora en que los muertos saldrán. Eso quiso decir que allí, en ese tiempo, iban a salir a resurrección. Pero en las iglesias de hoy, que no entienden, sin embargo está ahí escrito, no lo pueden comprender, no están viendo el secreto, no están revelando el secreto. Sigue siendo un misterio para ellos, y como sigue siendo un misterio para ellos, entonces simplemente les es más fácil decir, un día vendrá el Señor y nos resucitará. Y para eso hay que observar a los primeros. Los primogénitos no somos los del siglo XXI. Los primogénitos, que significa los hijos mayores que resucitaron para ir al cielo, son aquella generación que recibió esta gran noticia de que había llegado la resurrección al mundo. Y hay un orden para poder explicar esto. Hay un orden de tiempo cronológico en el cual unos primeros y otros después. Ha llegado la hora y la hora es esta.
en que los muertos saldrán a resurrección. Allí está diciendo entonces que la resurrección de los muertos no va a estar en una generación postrera, ni la cuarta, ni quinta, ni 20, ni 21, que estamos nosotros en la 51. ¿Qué requisitos se tenían que tener para echar en la vida eterna? Que durante su vida habían creído o hayan creído en la esperanza que había sembrado Dios en el mundo acerca de su Hijo amado Jesucristo. Es decir, los que creían de alguna u otra manera en la palabra de Dios. En el pueblo de Israel era fácil tener el conocimiento de Dios y de sus promesas. Pero ¿qué sucedía en las otras naciones? Las otras naciones serían juzgadas por sus obras. Las otras naciones que no tenían al Dios de Israel tenían otros dioses, pero también obraban de alguna manera con justicia o sin injusticia. Entonces esos serían juzgados por las obras, es decir, lo que hubiesen hecho. Así es que Dios juzgó en aquel tiempo por las obras de la ley y por la gracia a los que habían creído en Cristo. A partir de ahí en adelante, desde ese momento, de esa generación, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios por medio de Jesucristo, que vino a este mundo a decir: el que cree en mí será salvo y el que no será condenado. ¿Cuántos hombres de los que hablan en los videos de YouTube o en cualquier conferencia por ahí en el mundo acerca de haber visto ángeles o de haber tenido encuentros del tercer tipo con seres vivientes? ¿Cuántos dicen que Dios, que Jesucristo es el Rey de ellos, que Jesucristo vive y reina, y que esto demuestra de que Jesucristo está reinando? No, no hay. Muy pocos reconocen que hay un poder de Dios, y los otros, muchos, no hablan de Jesucristo, no hacen la relación. El apóstol Pablo dijo: si un ángel del cielo viniera y predicase o publicase o comunicase otra buena nueva, que es el Evangelio, alguna otra forma de poder entrar a la eternidad, eso sea una maldición, sea anatema. Eso dijo el apóstol Pablo, y tiene toda la razón. ¿Para qué vino Jesús a morir en la cruz si hubiese otro método para poder vivir eternamente? El mismo Dios que creó los cielos y la tierra hizo este plan de salvación para la humanidad. Lo demostró. Salvó primero a Israel. Por eso su segunda venida está en el año 70. La segunda venida de Jesucristo no es una segunda venida prometida a las naciones paganas que hoy gobiernan toda la tierra. No. La promesa de la segunda venida de Jesús es para venir a buscar a Israel. Y como el pueblo de Israel pereció en el año 70, los judíos eran la última tribu que el Imperio Romano terminó con su nación, con su reino. Es en ese tiempo cuando dicen las profecías que el Señor desciende del cielo para comenzar su reino celestial en los cielos y poner al hombre a ser parte en los cielos de todo el reino que existe de seres angelicales. Es decir, el hombre entraría a ocupar lugares que los ángeles ocupaban. El hombre sería hermano con los seres espirituales que están viviendo en los cielos. ¿De dónde vienen los seres extraterrestres que mencionan el mundo? Del cielo. ¿De dónde vienen los ángeles? Del cielo. ¿Acaso hay alguna diferencia entre los seres espirituales que están relatados, que están mostrados, que están de alguna manera manifestados en las escrituras, con los extraterrestres que el mundo fuera del cristianismo observa, ve y experimenta encuentros con ellos? ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. Los aspectos de los seres que aparecen en la Biblia, que hay muchos casos, son los mismos aspectos de seres espirituales que el mundo mediático dice haber visto. Algunos hermosos, otros de aspecto espantoso y terrible. Así también los relata la Biblia, como es el caso de lo que dice la esposa de Manoah allí en el libro de Reyes.
un ser viviente, un varón de Dios, un hombre que vino del cielo, se le apareció y le dijo: mujer, vas a quedar embarazada. Fue a su marido y le dijo: un hombre de aspecto espantoso y terrible se me apareció diciéndome que Dios me daría un hijo. Pero muy distinto, el arcángel Miguel y el ángel Gabriel deben haber sido hermosos las apariciones que tuvieron aquellos que le vieron. O la aparición que tuvo, por ejemplo, ante Jacob, cuando dice que luchó hasta que rayó el alba con este ángel, con este ser viviente, y no lo soltaba. Entonces tuvo que dislocarle el muslo el ángel a Jacob para que lo soltara. ¿Y qué dijo Jacob después de haber tenido esta lucha con este ángel, con este ser viviente, con este ser extraterrestre? He visto cara a cara a Dios. Porque para todos los seres humanos que antes de Cristo habían tenido estos encuentros con los ángeles, era Dios el que estaba en el espíritu de aquel hombre, de aquel cerdo, de aquel varón de Dios. Ahora dice la Escritura que el Hijo del Hombre es morada de Dios, y que aquel que posee el Espíritu de Cristo es uno con Dios, y que viene a ser también una morada de Dios. Un creyente es una morada de Dios. Cuando llevamos el mensaje de salvación a otro hombre, es Dios quien lo salva. ¿A quién damos gracias nosotros por cualquier beneficio que obtenemos? A Dios. ¿A quién damos gracias por el pan, que sabemos que lo hace una persona, que lleva el trigo, que lo amasa, que le echa la levadura, lo mete al horno? El pan nos da Dios. Porque la gloria de todo lo que sucede en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es de Dios. El poder usado por estos seres es el poder de Dios. Cuando vemos entonces una nave extraterrestre que desciende al mundo y que baja un ser viviente, podemos decir que eso es la gloria de Dios. Así está enseñado y descrito en la Biblia. Hay que darle la gloria a Dios. No es el ser, es el poder que viene ahí lo que es de Dios. Entonces, porque Dios es espíritu, Dios no es un individuo. Como lo dice el apóstol Pablo, Jesucristo es la imagen visible, o sea, no había imagen visible antes. Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. No hay otra imagen. Así es que el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué rostro veremos en los cielos? El de Jesucristo. Porque el Dios no es un ser, sino que es el todo, y el todo no tiene un punto. Cuando Él dice, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, mi corazón, no debemos imaginar que es una persona que tiene corazón, pero tiene corazón. Mis ojos, no vamos a imaginar a Dios Padre como un hombre que mira con estos ojos parecidos a los nuestros. Por eso Él dijo, cuando hizo al hombre, hagamos al hombre, se refería a que toda la creación que había en los cielos de seres vivientes iba a participar en esta copia de imagen de lo que había en los cielos, y que esa gloria era de Dios. Así que Dios puso su espíritu en el hombre. Somos criaturas de Dios. Los seres extraterrestres o ángeles, que es la misma cosa, también son criaturas de Dios. ¿A quién le deben ellos su existencia? A este Dios. Pero Dios ha hecho que ellos no nos digan, no nos prediquen, no nos hablen de Jesús, porque ya vino el encargado de hacerlo. Así es que estamos nosotros sometidos a una prueba aquí en la tierra. La gran prueba de fe es aquello que Dios hizo con Israel, donde permitió Dios, y miren qué interesante, Dios permitió que un rey hiciera una estatua de oro y pasara por el centro de la ciudad diciendo, todo aquel que se postre ante esta estatua vivirá, y el que no lo hiciere morirá. Es más o menos eso lo que ha hecho Dios en este mundo. Todo aquel que postre sus rodillas ante Jesucristo vivirá, pero si no lo hace y lo hace ante un ángel o un extraterrestre o un santo o una santa, no perderá su alma.